Ya, no se preocupe. Sí. Muchas gracias. Ya, listo, bien. Eso. Desde este momento la clase ya está siendo grabada, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan revisar en cualquier momento, ustedes debieron ver ya la anterior clase, ¿no? Estaba subida en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar en cualquier momento, o en caso de que alguien no pudo asistir. Entonces, revisa nomás la clase completa. Ahí le tenemos nosotros grabada para que ustedes puedan ver. Bien. ¿Qué otra indicación, qué otra novedad? La próxima semana vamos a rendir la primera evaluación de matemáticas, ¿sí? Entonces, la evaluación va a ser únicamente del tema denominado como progresiones aritméticas. Solo el tema que hemos estado viendo hasta el momento, ¿no? Progresiones aritméticas. La próxima semana sería la primera prueba. Entonces, nosotros nos vamos a reunir asimismo a las 9:50 únicamente para tomarles la asistencia. Yo les voy a tomar lista, ¿sí? Voy a anotarles en la asistencia de la plataforma y el resto del tiempo ya les queda para que ustedes puedan desarrollar la prueba. Entonces va a ser una prueba que tiene entre unas 7, unas 10 preguntas, les voy a poner de progresiones aritméticas y les voy a dar como tiempo 50 minutos para que ustedes resuelvan los ejercicios, ¿sí? Entonces prácticamente la prueba iría desde las 10:10 hasta las 11:10 para que ustedes puedan resolver. Ahí ustedes distribuyen el tiempo, 50 minutos para todas estas preguntas que les van a ir apareciendo, ¿no? Bien, hasta aquí tenemos alguna duda o alguna inquietud. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Julio Benavides, saluda. En mi caso, yo tenía siempre este problema de que yo trabajo por turnos. El ¿Ya? día sábado estoy de turno. Entonces, a veces puedo, no puedo meterme a la plataforma para las clases. Entonces, yo en el ¿Ya? colegio sí tengo este asunto, porque un sábado no, cada mes un sábado no puedo asistir. ¿Mm? Igualmente, no sé cómo podría ser la evaluación del día sábado. Ya, en este caso, mire, todos los profesores van a tomar de acuerdo al horario sus pruebas, ¿no? La prueba solo va a estar disponible, por ejemplo, en mi hora, desde las 10:10 hasta las 11:10, ¿sí? Entonces, en caso ¿Ya? de que usted no se pueda conectar, ¿sí? Ya me manda un mensaje al WhatsApp, me escribe y me comunica el particular para coordinar con usted un nuevo horario para que dé la prueba, ¿Ya? ¿sí? Entonces, yo le Entonces, habilitaría, ¿cómo digamos, lo...? por ejemplo, que usted tenga libre el día ya domingo a partir de las 6 de la tarde. Entonces me dice, No, profe, lo yo que ya pasa es que puedo. por el tema de la pandemia que estamos, yo trabajo de corrido, yo salgo el domingo, por lo menos dentro. Entonces estoy de 24 horas seguidas y trabajo 24 horas seguidas. Ya, por eso entonces, el día que tenga libre y me confirma para coordinarla, a qué horas da la prueba. Ya, muchas gracias, le agradezco infinitamente. Ya, de nada. Bien. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra novedad que tengan? Bien, ahora, la anterior semana enviamos los ejercicios, me parece que era desde el 12 hasta el 17, ¿no? De las progresiones aritméticas. De esos ejercicios, ¿tuvieron algún problema, algún inconveniente en resolverlos? El ejercicio 13, dicen ese yo, la verdad no supe cómo hacerlo. Ya, a ver, veámosle el ejercicio número 13, ya. A ver, ¿algún otro ejercicio, por favor, que hayan tenido problemas? El 17 me puede explicar a mí. Ya. Del 17, ¿cuál? ¿Cuál literal? Porque hay 3 literales en el 17. Él la puede explicar. Ya, muy bien. Bien, a ver, les voy entonces a compartir la pantalla. A ver, ya. Muy bien, denme un minutito, les voy a compartir la pantalla nada más para...
Ya, muy bien. ¿Pueden observar ahí en sus pantallas, por favor? Sí, dicen. Ya, correcto. Bien, entonces, este es el ejercicio que nos menciona el compañero, que hubo inconvenientes al resolver, ¿sí? Entonces, en cada clase hemos de ir revisando así mismo los ejercicios que hubo problema en las tareas, para que pues ustedes no tengan problemas en lo posterior. A ver, entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Dice que en una bodega se colocan cajas formando una pirámide. Si observamos de arriba hacia abajo, la primera fila tiene una caja. La segunda fila, 2 cajas. La tercera fila, 3 cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas filas se han formado? En 55 cajas. Muy bien. Entonces, prácticamente, ejemplificando lo que me están mencionando, tenemos una pirámide, ¿no es cierto? En la que está, en primer lugar, una caja. En la segunda fila ya tenemos 2 cajas. Y pues en la tercera fila ya están 3 cajas. Y así vamos a seguir avanzando sucesivamente. ¿Sí? Pues muy bien. Vamos con los datos. Sí se ve lo que voy escribiendo, ¿no? Sí, dice. Ya, muy bien, gracias. Pues como datos, tenemos el valor del primer término. ¿Cuánto vale el primer término? Uno. Bien, el primer término vale 1, porque tenemos una sola caja en la primera fila. Correcto. Adicional a ello tenemos el valor de la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 55. No. 1. Muy bien. La diferencia también vale 1, porque en la segunda fila hay 2, en la tercera fila hay 3, y así seguimos aumentando todas las filas de 1 en 1. Entonces, nuestra diferencia muy bien vale 1. Correcto. Ahora, miren la pregunta, dice, ¿cuántas filas se han formado? Entonces, si me están preguntando cuántas filas, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué estamos buscando como incógnita? El número de términos. Muy bien, el número de términos es mi incógnita. Pero para ello me dice que se han formado con 55 cajas. Entonces, estas 55 cajas, ¿qué dato será? La sumatoria de términos. Correcto. El total de elementos que se dispone, la suma de términos, me están indicando que tiene un valor de 55. Muy bien. Entonces, ya tengo yo todos estos elementos para poder resolver el ejercicio. Entonces, mi incógnita es saber cuánto vale el número de términos, ¿sí? Partiendo de esta fórmula, de la fórmula de la suma de los términos, porque es la fórmula que me están dando el dato. Entonces, anoto esa fórmula y yo digo, a ver, suma de términos es igual a número de términos dividido para 2 por el último término más el primer término, ¿sí? Muy bien. Y ahora usted analiza de esta fórmula y vamos viendo qué tenemos que dar. El valor de la suma de términos sí tenemos para reemplazar con el número 55. El valor del número de términos no tenemos. Y el valor del último término tampoco tenemos. Y el valor del primer término sí tenemos como dato. Entonces, presentan dos incógnitas. El hecho de que se hayan presentado dos incógnitas me quiere decir que, adicional al número de términos, también es necesario determinar cuánto vale el último término. También debemos saber cuánto vale esta letra U. Entonces, anotamos aquí la fórmula del último término. ¿Cuál era la fórmula del último término? Último término es igual a primer término más número de términos menos 1 Por la diferencia. por la diferencia, correcto. Y en esta fórmula vamos reemplazando lo que más se pueda reemplazar. Entonces, último término es igual. Primer término, ¿cuánto vale? 1, muy bien, más.
Número de términos, la n no puedo reemplazar, entonces le dejo como está. N menos 1. O la diferencia sí le puedo reemplazar. ¿Con qué valor le reemplazo la diferencia? Con el número 1, muy bien. Entonces, último término es igual a. Se mantiene. ¿Qué operación hay entre el paréntesis y el número 1 que está afuera? Resta. Diferencia. Multiplicación. Correcto. El paréntesis con el número 1 que está afuera se están multiplicando entre los dos. Entonces, este número 1 le va a multiplicar a la letra n que está dentro y también al menos 1 que está dentro. Entonces, procedemos a realizar esta operación. ¿Cuánto es n por 1? 1. Muy bien. N. Menos por más. Más. Menos. Por más es menos. Y Menos. 0. 1 por 1. 1 por 1, 1. Ahora sí, reduzco términos semejantes y en este caso puedo unir el 1 positivo que está al inicio con el 1 negativo que está al final. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 1? 0, correcto. Elementos se anularon. ¿Y qué le sobró? Solo la letra N. Por lo tanto, N. yo tengo que el último término, mire, ha sido igual a la letra N. Entonces, ya, claro que no obtuve un valor numérico, pero ya tengo una equivalencia entre estos dos elementos. Entonces, ahora sí me pongo a reemplazar aquí la mayoría de elementos que se disponen. En vez de colocar la suma de términos, coloco el valor. ¿Cuánto vale la suma de los términos? 55. 55. Pues aquí coloco el número. Es igual. En vez de la n, no conocemos, esa es nuestra incógnita, le dejamos. Dividido para 2 por el último término. Claro que no sé el valor. Una equivalencia. ¿Le puedo reemplazar con qué elemento? El último término es igual a qué. Voy a silenciar un micrófono. No se puede ver su clase. Hay muchos estudiantes que no hacen caso a lo que dijo del micrófono. Sí, ahorita ya les silencio. A mí sí me molesta que hagan eso. Sí. Ya, vamos a dejarle en este momento silenciado a todos, ¿no? Lo que dijimos la semana anterior, si usted está en un sitio con mucho ruido, ¿sí? Procure, por favor, apagar el micrófono. La idea es que la clase sea participativa. Entonces, para que la clase sea participativa, ¿qué tiene que suceder? Usted tiene que ya dedicar un lugar apropiado. Puede ser un cuarto, puede ser una habitación, un lugar de estudio, en donde sepa que no va a haber ruidos de fondo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se escucha por ahí como que estuvieran trabajando, como que se están moviendo un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cuestiones no podemos estar nosotros recibiendo clases mientras nos estamos subiendo al bus, mientras estamos saliendo, mientras estamos trabajando. O sea, si estamos en clases, es estar en clases, ¿sí? No sirve de nada que usted esté haciendo otra actividad mientras esté escuchando la clase y esté interrumpiendo a los demás, ¿sí? Eso, por favor. Entonces, traten de apagar sus micrófonos y si es que a mí me toca trabajar, pues yo sí les diría que, por favor, es preferible que ustedes se dediquen a trabajar. La clase va a quedar grabada. Entonces usted luego puede revisar la clase sin ningún problema. El video va a quedar ahí para que pueda revisar. Pero al resto de compañeros que sí destinaron el tiempo para recibir la clase, por favor, vamos a respetar eso y vamos a apagar los micrófonos y vamos a recibir en silencio la clase, ¿no? Los compañeros que sí estén en un lugar en donde no haya mucho ruido, no tengan ruido prácticamente, ¿sí? Ustedes pueden activar el micrófono para ir participando en la clase, siempre y cuando su micrófono esté bien y no haya ruido de fondo. Bien, vamos reemplazando entonces. En vez de la letra U, reemplazamos con la letra N, más el primer término. Entonces, ¿cuánto vale el primer término? En este caso, el primer término vale 1. Muy bien. Ahora mire, ¿qué operación está haciendo este número 2 en el lado derecho? Dividiendo. Dividiendo. Pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar?
Multiplicar. Multiplicar. Pues me queda que 2 por 55 es igual. Aquí, ¿qué operación está haciendo la letra N que está afuera con el paréntesis que está a la derecha? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, asimismo, la N multiplica a todo lo que está en la parte interna. Entonces, mire aquí, ¿cuánto es N por N? N. N. No. Sería Aquí los siempre valores. es importante recordar esto. ¿Cuánto es N más N? ¿Y cuánto es N por N? Bien, ¿cuánto es N más N? 2N. 2N. Muy bien, 2N. correcto. ¿Y cuánto es N por N? Al cuadrado. N al cuadrado. Muy bien. Entonces son dos operaciones completamente diferentes, pero a veces por falta de práctica nos olvidamos, ¿no? Este concepto. N más N es una suma. Entonces, cuando es una suma, se agrupan todos los elementos en uno solo, conservando la letra que se repite, que en este caso es la letra N. Ya. Entonces, hay una N y hay otra N, en total forman 2 veces la N. Ahora estoy multiplicando N por N. Aquí lo que se hace es conservar la base repetida, que es la letra N, pero sumar sus exponentes. Considerando que cuando una expresión no tiene exponentes, se sobreentiende que ahí está el número 1. Entonces, por eso 1 más 1 me queda 2, N al cuadrado. Entonces, N por N, que estamos haciendo esa operación en este ejercicio, me quedaría pues aquí N elevado al cuadrado. Cuadrado. Más, ¿cuánto es N por 1? N. Muy bien, sigue siendo la letra N, correcto. Ahora, el siguiente paso es resolver la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 55? 110. 110, muy bien. Entonces, 110 es igual a N al cuadrado más N. Se me formó una ecuación de segundo grado. ¿Por qué sé que es una ecuación de segundo grado? Porque aquí la letra N está elevada al cuadrado. Entonces, para poder resolver la ecuación de segundo grado, me toca igualarle a 0. Por lo tanto, este 110 tiene que cambiarse de lugar. Tiene que irse al lado derecho para que quede igualado a 0. Entonces, Con otro signo. correcto, con otro signo. El 110 aquí en el lado izquierdo, ¿qué operación está haciendo o qué signo tiene? De suma. Sumar. Está sumando, es positivo. Sumando. Muy bien. Si se va al otro lado, ¿qué se va a volver? Resta. Negativo. Muy bien, se vuelve resta, se vuelve negativo. Entonces 0 es igual a N al cuadrado más N menos el 110. Para resolver esta ecuación de segundo grado, nosotros tenemos dos alternativas. Utilizar el método que se denomina como factorización, ¿sí? Siempre y cuando el n, el término cuadrático, que en este caso es n al cuadrado, esté acompañado del número 1. Entonces, como no tiene número, se sobreentiende que ahí está el número 1. Entonces, solo ahí se puede ocupar el método denominado como factorización. En caso de que no esté ahí el número 1, nos toca ocupar el método denominado como la fórmula general de una ecuación de segundo grado. Entonces, en el otro ejemplo que vamos a revisar, vamos a utilizar la fórmula de segundo grado. En este caso, vamos a utilizar el método de factorización para llegar al resultado. Entonces, ¿cuál es ese? ¿En qué consiste este método? Primerito se abren dos paréntesis. En cada paréntesis se coloca la raíz cuadrada del primer término, es decir, del n al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de n al cuadrado? N. Muy bien. Mire aquí también una indicación adicional. Raíz cuadrada de n al cuadrado. La potencia y la raíz son dos operaciones contrarias, ¿sí? Al ser operaciones contrarias, si estoy sacando la raíz cuadrada a una potencia también cuadrada, se anulan entre las dos y por eso me sobra solo la letra n. Entonces, raíz cuadrada de n al cuadrado es n. Esa n coloco en cada uno de los paréntesis. En el primer paréntesis ocupo el signo del segundo término, que en este caso sería el signo más. Y en el segundo paréntesis hacemos ley de los signos entre el segundo signo y el tercer signo. Entonces, ¿cuánto es más por menos? Menos. Menos, muy bien. Ahora, nosotros tenemos que buscar
dos números que multiplicados me den el 110 y sumados o restados. En este caso, restados porque los signos son diferentes, me den el número 1 que está acompañándole a la segunda letra N. Entonces, mire, ¿qué números multiplicados le dan 110 y restados le dan 1? ¿Qué números cumplen con esa condición? Sumados me den, multiplicados me den 110 y restados pues me den 1. El 109. 109 por cuánto me da 110. ¿Cerramos bien? 109 más 1, 110. Ya, pero multiplicado 109 por 1, ¿cuánto da? 109. 109. Y no es, que tenemos que sacar dos números que multiplicados me den el 110 y restados me den el 1. Otra combinación de números. Nada, muy difícil. Facilitos. ¿Cuánto es 10 por 11? Sí, ver, 25. 110. Claro, 10 por 11 es 110. 110, correcto. ¿Y cuánto es 11 menos 10? 11 menos Menos 1. 9. Miren, entonces ahí estamos, hemos encontrado los dos números. Multiplicados me dan el 110 y restados me dan el número 1. Siempre se ubica primero el número mayor, que en este caso sería el número 11, y después el número menor, que en este caso sería el número 10. Deme un minutito, por favor. Es una llamada del colegio. ¿Qué pasó con ese GTA? Iba a decir que inviten al Play. Todo PC, muchachos, todo PC. Ya, bien, ya volvimos. Disculpen la interrupción, ¿no? A ver, entonces teníamos que los dos números que buscábamos siempre ponemos primero el mayor, que sería el número 11, y después el menor, que sería el número menos 10, ¿sí? Entonces, mire, 11 por 10 le da el 110, y 11 menos 10 le da el número 1 que necesitábamos acá. Ahora, ¿cómo obtenemos los resultados? Cada paréntesis debemos igualar a 0. Entonces, el primero, que es n más 11, queda igualado a 0. Y el segundo, que es n menos 10, también queda igualado a 0. Y despejamos. ¿Quién no le deja que la n esté solita en el lado izquierdo? El 11. El 11. ¿A qué pasa el 11 al otro lado? Al restar. Bien. N es igual a menos 11. Ahora aquí. ¿Quién no le deja que la n esté solita en el lado izquierdo? El 10. ¿Qué pasa el 10 al otro lado? A sumar, correcto. Muy bien, entonces me quedaría que n es igual a 10. De las dos respuestas, ¿cuál me sirve? La positiva. ¿Por qué la positiva? Porque yo tengo más los positivos que los negativos.
¿Ya? Bien, antes que esa explicación que nos indicaba el compañero, ¿sí? Tenemos una característica nosotros para el número de términos. El número de términos, en primer lugar, siempre tiene que ser un número positivo, ¿sí? Porque no va a haber un número de términos menos 1, o un número de términos menos 3 o menos 10, ¿sí? Entonces, por ese motivo, queda descartado. Segunda característica del número de términos. El número de términos siempre tiene que ser un número natural. ¿Qué quiere decir natural? Que el número solo puede ser el 1, el 2, y de ahí el 3, y así sucesivamente. Es decir, usted no va a encontrar un medio término, o el término 1.5, o el término 2.5. O es 1, o es 2, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con que el número de términos lleva esas dos características. Siempre positivo y siempre natural. Por eso, de las dos respuestas que me salió, el negativo no me sirve. La única que me sirve sería la positiva. Entonces, ¿cuántos términos ha tenido esa pirámide para cumplir con esa condición? 10. 10 términos. Muy bien, ha tenido 10 términos, ¿correcto? Bien, entonces, captúrenle, por favor. ¿Sí? Le dejamos ahí un momento para que ustedes puedan capturar, puedan hacer las anotaciones correspondientes. Bien, listo, ¿ya tenemos? Sí, Ya, correcto. Vamos con el siguiente que nos mencionaba el compañero que había dificultades, ¿sí? El ejercicio 17 dice hallar los parámetros que faltan en cada uno de los siguientes problemas. Hay 3 literales, el A, el B y el C. ¿Cuál tuvieron más problemas? A ver, Ya, veamos, el C, creo que sí debieron haber tenido más inconvenientes en el C que en el B, ¿sí? Bien, vamos a hacerle al C, que es el más dificultoso. Bien, entonces, el ejercicio C me dice que el último término tiene un valor de 16. La diferencia vale 3 y la suma de términos vale 51. ¿Qué términos me faltan? ¿Cuáles eran los términos de incógnita? El primero y el número de términos. Muy bien, entonces es un ejercicio en el que necesito calcular el primer término y necesito calcular el número de términos. Correcto. Entonces, como necesito calcular el primer término y el número de términos, pero me están dando como dato cuánto vale la suma de los términos, tal como el ejercicio anterior, partimos de aquí. Vamos a tratar de hallar el primer término reemplazando lo que más se pueda. Entonces, fórmula del primer término. Primer término es igual a último término menos número de términos menos 1 por su respectiva diferencia. Y comienzo a reemplazar. Primer término es igual. Último término. ¿Cuánto vale el último término? 16. Muy bien. 16 menos. Número de términos no tenemos, entonces queda la n menos 1. Por la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 3. 3, correcto. Por lo tanto, primer término es igual a 16. Mira, aquí hay un signo menos que le está afectando a la operación. Entonces, menos por más. Más. No. Menos.
Menos por más es menos. Muy bien. N por 3. 3N. 3N. Muy bien. El siguiente. Menos por menos. Más. Más. Muy bien. Y 1 por 3. 3. 3. Correcto. El primer término es igual. Aquí unos términos semejantes. ¿Entre quiénes puedo juntar? El 16 con el número 3. Entonces, ¿cuánto es 16 más 3? 18. ¿Cuánto? 19. 19. Menos 19. el N. Correcto. Entonces, hasta aquí podemos avanzar en cuanto al primer término. Ya no se puede avanzar nada más porque no sabemos cuánto vale la letra N. Entonces, ¿cómo resolvemos el resto del ejercicio? Nos toca ocupar la fórmula de la suma de los términos. Suma de términos es igual a número de términos dividido para 2, que multiplica al último más el primer término. Pues reemplazando. ¿Cuánto vale la suma? ¿Con qué valor reemplazo a la suma de los términos? 51. Muy bien. 51 es igual. El valor de la letra N, desconozco todavía. Pero el valor del número 2, mire aquí. De una vez ya le puedo pasar. ¿Qué está haciendo aquí el 2 en el lado derecho? Derecho. Izquierda. ¿Qué está haciendo el 2 en el lado derecho? ¿Qué operación? Dividiendo. Bien, al estar abajo de una fracción, está dividiendo. ¿A qué pasa al otro lado? A Multiplicación. multiplicar. Correcto, al otro lado pasaría a multiplicar. Entonces le pasa a multiplicar al número 51. Ya de una vez le voy a pasar. Por el último término, que sí sabemos el valor. ¿Cuánto vale el último término? 16. Muy bien. 16 más. El primer término no sabemos de forma, se podría decir numérica o de forma completa. Tenemos todavía una expresión que me ayuda a llegar. Entonces, en vez de reemplazar el primer término, le ubico los valores que se encuentran aquí. 19 menos 3n. Entonces, aquí iría 19 menos 3n. Muy bien. Multiplico. ¿Cuánto es 2 por 51? 102. Muy bien, 102 es igual. Aquí dentro del paréntesis primero resuelvo las operaciones que están en la parte interna. Juntando términos semejantes, que en este caso sería el 16 con el 19. ¿Sí? Pues me queda que n por 16 más 19. 35. 35. Muy bien, 35 menos 3n. Ahora, 102 me queda que es igual. ¿Qué operación hay entre la n y el paréntesis? Multiplicación. Muy bien, están multiplicándose. Entonces, esta n va a multiplicarle al 35 y le va a multiplicar al menos 3n. ¿Cuánto es n por 35? 35. 5. Muy bien, 35n. Más por menos, Menos. ¿cuánto es 3n por 3n? 3n, pero mira, aquí se está multiplicando n con n, formarían n al cuadrado. Correcto. Nuevamente se me genera una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces acuérdese que para resolver la ecuación de segundo grado tenemos que igualarle a 0. Entonces para que se iguale a 0, todos estos elementos que están al lado derecho, vamos a pasarle al lado izquierdo, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué paso los elementos del lado derecho? Mire, porque el 3n está negativo. Entonces, para resolver el ejercicio, el término cuadrático, el n al cuadrado, tiene que ser positivo. Entonces, por eso me toca pasar este al otro lado. Entonces, el 3n al cuadrado, que en el lado derecho está restando, ¿a qué pasa al otro lado? Sumar. Muy bien. Entonces, el 3n al cuadrado se vuelve positivo. El 35n, que en el lado derecho está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? Restar. A restar, muy bien. Menos 35n. El 102, como se quedó ahí, no hay problema, va más 102.
y esto es igual a 0. Mire, ya tenemos la ecuación del ejercicio anterior. Es una ecuación cuadrática porque la n está elevada al cuadrado. Podemos observar aquí. Sí, pero ahora este n al cuadrado está acompañado, mire, con un número. Entonces yo ya no puedo aplicar el mismo concepto de factorización. Ahora me toca resolver este ejercicio mediante la denominada fórmula general de la ecuación de segundo grado. ¿Qué me dice esta fórmula general de una ecuación de segundo grado? Que para hallar el valor de la x o el valor de la incógnita es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo esto dividido para 2a. Entonces, antes de irnos con esto, hay que mencionar la forma general de una ecuación de segundo grado para saber quién es A, quién es B y quién es C, que están en esta fórmula que hemos anotado. La forma general de una ecuación de segundo grado dice que toda ecuación de segundo grado se presenta en la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a es el número que acompaña al término cuadrático, b es el número que acompaña al término lineal y c es el número constante. Entonces, miren, este ejercicio que estábamos haciendo, ya podemos decir cuánto ha valido A. Entonces, ¿cuánto vale A? 3. Muy bien, 3, que es el número que acompaña al n al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 35. Ya, con todo el signo, sería menos 35. ¿Y cuánto vale C? 102. 102. 102, correcto. Entonces ya tengo los valores para simplemente reemplazar en la fórmula general y llegar a resolver la ecuación de segundo grado. Entonces recuerde que aquí no estamos calculando x, sino que estamos calculando n. Entonces n es igual a menos, y pongo el valor de b. El primer menos que puse es de la fórmula, y ahora el valor de b. ¿Cuánto vale la b? 35. Menos 35. Ahora mire que hay dos signos que están consecutivos, un negativo al lado de otro negativo, pero en ningún libro hemos de haber visto así los signos. ¿Qué toca hacer para separarlos? Ley de Sí, signos. ley de signo. Bueno, podríamos hacer ley de los signos para quitarles, ¿sí? Pero antes de eso podríamos colocarle entre paréntesis, para que haya la separación entre los dos signos, para que no estén uno al lado del otro. Más menos raíz de el valor de b. Nuevamente ocupo con paréntesis porque el b es negativo. Menos 35 al cuadrado. Menos 4 por el valor de a. Bien, ¿cuánto vale a? ¿Cuál es el valor de a? 3. Muy bien. Entonces el valor de a es 3 y por el valor de c. ¿Cuánto vale c? 102. Muy bien, 102. Todo esto dividido para 2 por el valor de a. ¿Cuánto vale a? 3. ¿Cuánto? 3. Ya, muy bien, a vale 3. Y pues el siguiente paso ya es solo netamente operativo, ¿no? Hacer las operaciones. N es igual, menos por menos. Más. Más. Y aquí me quedaría el 35 ya positivo. Más menos raíz de. ¿Cuánto es menos 35 al cuadrado? Menos 1225. 125. Ya. Aquí no es menos. ¿Por qué? Porque el exponente es un número par. Acuérdese que cuando el exponente es par, es decir, aquí el número chiquito que está arriba es 2, 4, 6, 8, 10, la respuesta siempre sale positiva. Entonces aquí abajo va el 1225, pero positivo. Aquí ley de los signos, menos por más, Menos. menos por más, Menos menos. 4 por 3 12. y 12 por 102. 1224. Muy bien, 1224. Todo esto dividido para 2 por 3. 6. 6, muy bien. N es igual a 35 más menos raíz de 1225 menos 1224. 1. 1. Muy bien.
queda 1 dividido para 6. N es igual a 35 más menos, raíz de 1, ¿cuánto es? 1. 1 mismo, muy bien, correcto, dividido para 6. Ahora, mire usted que aquí teníamos doble signo, ¿no es cierto? Desde hace un rato veníamos ocupando el signo más y el signo menos. ¿Por qué tiene dos signos? Porque Porque toda ecuación de segundo grado en relación a su exponente 2 va a tener ¿cuántas respuestas? Dos. Dos respuestas. Así como la anterior tenía dos respuestas, aquí también va a sacar dos respuestas. ¿Cómo se saca esas dos respuestas? La N1 sería con 35 más 1 dividido para 6. Y la N2 en cambio sería 35 menos 1 dividido para 6. Muy bien. Resolvemos. N1 es igual. ¿Cuánto es 35 más 1? 36. Ah, muy bien. Me queda aquí 36 dividido para 6. Puedo simplificar. Sexta 1 y sexta de 36. 6. 6. Muy bien. Entonces ya me quedó que N1 ha valido 6. Ahora, en el N2 es igual a 35 menos 1. 34. 34. 34. Muy bien. Dividido para 6. Puedo simplificar. Mitad de 6, 3 y mitad de 34. 17. 17. Muy bien. El N2 me queda que es 17 tercios. Ya. ¿Cuál de las dos me sirve? La positiva. Están- La 6. Las dos son positivas. 6. ¿Por qué el 6? 6. Es un número entero. Muy bien, es un número completo, se podría decir, es un número natural, ¿sí? El otro, mire, ¿qué tipo de número es? Fracción. Es un Fraccionario. número fraccionario, es un número decimal, también se podría decir, ¿no? Entonces, esta segunda respuesta queda descartada por no ser un número entero. Recuerde que las n siempre tienen que ser positivas y números enteros, números completos, no partes fraccionarias. Entonces, por eso no servía de respuesta el n2 igual a 17 tercios. La respuesta era n1 igual a 6. Bien, captúrenle, por favor, tomen los apuntes que requieran para poder avanzar con el tema que corresponde al día de hoy. Muy bien, ¿ya le tienen? Sí. Ya listo. Ya, muy bien, correcto. Bien, entonces vamos a revisar el tema que corresponde al día de hoy, que son las progresiones geométricas. Bien, entonces ya le manejamos nosotros bastante bien el concepto de lo que son las progresiones aritméticas. Ya sabemos que es una secuencia de números que se forma cuando sumamos o restamos un término común llamado diferencia. Ahora vamos a ver cuál es la definición de progresión geométrica, que es el tema del día de hoy, progresiones geométricas. Entonces, la primera parte de la definición de la progresión geométrica tiene la misma definición que la progresión aritmética. Mire, una progresión geométrica se define como una sucesión finita ordenada de números. Entonces, hasta aquí se parece a lo que es la progresión aritmética, sucesión finita ordenada de números. Ahora, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada razón. Mire, aquí está lo que le distingue de la otra progresión. Ya el número que vamos ahí, que me sirve para formar la progresión, ya no se llama diferencia, sino que ahora se llama razón. ¿Qué otra característica tiene esta progresión geométrica?
la operación que realizamos. En la otra operación sumábamos o restábamos. En esta operación, en cambio, vamos a tener que hacer multiplicación o también vamos a tener que hacer una división. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le diferencia a la progresión aritmética de la progresión geométrica. Tienen la similitud de que las dos son sucesiones finitas y ordenadas de números, pero con la distinción de que la una es la razón y la otra, en cambio, es con multiplicación y división. ¿Sí? Bien, vamos ahora a poner un ejemplo. A ver, entonces vamos a poner los siguientes ejemplos. Vamos a poner esta secuencia para analizarle. Ya, muy bien. A ver, veamos en la primera secuencia. Para que del número 2 pase al número 6, ¿qué operación tuvimos que haber efectuado? Una suma. ¿Ya? ¿Cuánto le sumamos? No dijo que era Es una multiplicación. multiplicación, dice. Ya, muy bien. Están las dos opciones aquí. Si le multiplicamos, ¿sería por cuánto? Por 3. Por 3. Muy bien. Y si le sumamos, ¿sería más cuánto? 4. 3. Más 4. 4. Muy bien. 4. Ahora, miren qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando yo trato de sacar el siguiente término, pero sumando. 6 más 4, ¿cuánto me debería dar? 10. 10. Muy bien, ¿sí? Pero yo veo que aquí está el número 18. Entonces queda descartada que sea una progresión en la que vamos sumando los valores. Ha sido una progresión en la que vamos multiplicando. Entonces, cuando yo multiplico 6 por 3, ¿cuánto me da el siguiente valor? 18. 18. Muy bien. Y así vamos a seguir multiplicando por 3 y se sigue formando la progresión. Ahora, no solo puede ser con una multiplicación, también puede ser con una división. Mire, ¿qué operación hicimos para que de 100 pase a 20? División. ¿Ya? ¿Para cuánto dividimos? Para Por las 5. Muy bien. 100 para 5 me queda 20. Ahora, 20 dividido para 5, 4. me queda 4. Y si es que yo sigo dividiendo, ahora tenemos que, ¿sí? 4 dividido para 5 me quedarían 4 quintos. Muy bien. Ahora vamos a analizar. ¿Aló?
Bien, entonces, aquí me quedó en forma de fracción. No siempre va también a salir el siguiente elemento como número entero, también puede ser en forma de una fracción. Vamos a ir identificando aquí los elementos. Tal como en la progresión aritmética, la progresión geométrica también tiene sus elementos. Tenemos el elemento en donde inicia la progresión. ¿Cómo se llamaba ese elemento en donde inicia la progresión? Primer término. Muy bien, el primer término. ¿Con qué letra le representábamos al primer término? Con la Muy bien, con la A minúscula. Tenemos el elemento en donde termina la progresión. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? último término. Último término. Muy bien. ¿Con qué letra se representaba el último término? Con la U. Con la U minúscula, correcto. Ahora, tengo todos los elementos que conforman la progresión. Recuerde que todos los elementos se llamaba el número de términos. ¿Con qué letra se representaba el número de términos? R. ¿Con la letra? Con la D. No. N minúscula. N minúscula, muy bien, correcto. Y aquí, mire, el elemento nuevo. Este elemento en la otra progresión se llamaba diferencia, pero ahora, ¿cómo nos dicen que se llama? Ahora se llama razón. Muy bien, y le vamos a representar con la letra R minúscula. Entonces, para la razón, utilizamos la letra R minúscula. Bien, ahora, cada uno de estos elementos va a tener su fórmula para poder llegar a obtener el resultado. Entonces, mire, aquí tenemos fórmula para el primer término. Primer término es igual a último término dividido para la razón elevado al número de términos menos 1. Fórmula para hallar el valor de la razón. Tenemos que la razón es igual a raíz en n menos 1 del último término dividido para el primer término. Y tenemos fórmula para hallar el último término. Último término es igual a primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. ¿Y qué fórmula me falta? El número de término. Debe haber una fórmula que permita hallar el número de términos. Entonces, para poder hallar el número de términos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos toca despejar, así como en el ejercicio anterior. Sí, para las progresiones anteriores también no nos vino esa fórmula, así que despejamos. Entonces vamos a partir de esta fórmula. Último término es igual a primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Nuestro objetivo es hallar el valor de aquí, de la letra. Bien, el primer número, el primer elemento que no me deja calcular el valor de la letra N es el primer término, el A. ¿Qué operación está haciendo el A con la R? Suma. No. Multiplicando. Correcto, mire. Cuando no hay ningún símbolo entre un número, entre una letra y otra letra, se sobreentiende que aquí hay una multiplicación. Entonces, el A al otro lado, ¿a qué va a pasar? A dividir. A dividir, muy bien. Entonces, me quedaría que el último término dividido para el primer término es igual a la razón elevado al número de términos menos 1. Ahora, me topo con que el n está como exponente. Entonces, cuando está como exponente, se vuelve sumamente complicado quitarle de aquí. Tenemos que utilizar una condición que se denomina como la función logaritmo para poderle quitar. ¿Sí? Entonces, logaritmo del último término dividido para el primer término es igual a la razón elevado al número de términos menos 1. Ah, perdón, aquí me falta agregar la palabra logaritmo. A los dos lados tenemos que agregarle la palabra logaritmo. Bien, ahora, ¿por qué ocupé la función logaritmo? Porque hay una propiedad de los logaritmos que se llama logaritmo de una potencia. Cuando la función logaritmo está siendo aplicada a una potencia, el exponente del logaritmo pasa a multiplicar al logaritmo de la base. Entonces, lo que está sucediendo aquí, mire, tengo un logaritmo aplicado a una potencia.
Entonces, aplicando esa propiedad me queda que el logaritmo del último término dividido por el primero es igual. Entonces, todo este exponente pasa a multiplicar y se vuelve n menos 1, pero ya en la parte inferior, del logaritmo de la letra R. Entonces, ya le logré bajar a este exponente para poder despejar. Necesito que esta n se quede solita en el lado derecho. Entonces, ¿quién no le deja que esté solita en el lado derecho? ¿Qué operación hay entre el paréntesis y el logaritmo de R? ¿Qué operación hay entre el paréntesis y este logaritmo de R? Multiplicación. Ya. Si el logaritmo de R pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar? A dividir. A dividir. Muy bien. Entonces me quedaría prácticamente que el logaritmo del último término para el primer término dividido para el logaritmo de la razón es igual a n menos 1. Ahora, ¿quién no me deja calcular o quién no me deja que la n esté solita aquí? El menos 1. ¿Qué pasa el menos 1 al otro lado? A sumar. Sumar. Muy bien. Entonces, logaritmo del último término dividido para el primer término dividido para el logaritmo de la razón es igual perdón, aquí más, me faltó pasarle al 1, ¿no? Aquí es más. Más 1, todo esto queda es igual a n. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para poder hallar nuestra fórmula que me permite hallar el número de términos. Tenemos aquí logaritmo del último dividido para el primero, dividido para el logaritmo de la razón más 1. Muy bien, entonces cópiele por favor esa fórmula. ¿Puedes subirle tal vez, Lición, un poquito más arriba para tomarle una foto, por favor? ¿Qué? Su hijo es el que él es el que cose. Dicen. ¿Puedes subirle un poquito más arriba para tomarle una foto, por favor? Una captura, muchacho. Dicen. Ya nos dejó. Dicen. Está conectado hacia el Bien, ya tenemos anotado. Dicen. ¿Puedes subirle un ratito más arriba, por favor, para tomarle una foto? Claro. Poquito nomás. Ahí, ¿estaría bien? Sí, Liz. Bien,
Ahora ya revisamos las 4 fórmulas de los términos principales de la progresión geométrica. Así como tiene estas 4 fórmulas, también tiene una fórmula para poder determinar la suma de términos de la progresión geométrica. Aquí está la definición de cómo sale la fórmula de la suma de los términos. Pero lo que a nosotros nos interesa sustancialmente es la parte de aquí, ¿sí? Cómo hallar la fórmula de la suma de los términos. Entonces, suma de términos es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1, dividido para la razón menos 1, ¿sí? Muy bien, entonces esas 5 fórmulas nosotros tenemos que manejar para poder resolver los ejercicios. Ahora vamos a revisar un pequeño ejemplo, ¿sí? Para poder continuar la siguiente semana. Perdón, después de 15 días. A ver, entonces, anoten por favor el siguiente ejemplo. Determinar el 15º término, determinar el 15º término de la siguiente progresión. Determinar el 15º término de la siguiente progresión. Bien, vamos a anotar esta progresión para que ustedes puedan obtener el resultado. Vamos a tener la progresión 5, 15 y 45, y así sucesivamente. Bien, vamos extrayendo los datos. ¿Qué datos pueden observar, por favor? El primer término. Ya, el primer término, ¿cuánto vale? 5. 5, muy bien. ¿Qué otro dato? 5. 5. La razón, Ya, la razón, ¿cuánto vale? 3. Correcto, mire, para que la progresión se vaya formando, nosotros fuimos multiplicando todos los elementos por el número 3. ¿Qué otro dato tengo? El número de términos 15 dice. Ah, muy bien. Número de términos 15, porque dice que determinemos el valor del 15º elemento, ¿no? Que tiene 15 elementos. ¿Y cuál es la pregunta, entonces? ¿Qué estamos buscando aquí? Determinar el último término. Ya, correcto. Es el último término de la pregunta. Entonces, fórmula para el último término, ya la habíamos revisado. Último término es igual a primer término por la razón, ¿sí? Elevado al número de términos menos 1. Entonces, último término es igual. Entonces, primer término, ¿con qué valor le reemplazo? Con 5. Muy bien, con el número 5. Por la razón, ¿con qué valor le reemplazo? 3. 3, muy bien. Elevado al número de términos, ¿con qué valor le reemplazo? 15. 15, muy bien. Menos 1. Ya, a partir de aquí, ya cuando las operaciones son muy grandes, vamos a comenzar a hacer uso de la calculadora. Entonces, aquí nosotros vamos a poner cómo se ubica en la calculadora este tipo de operaciones. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Colocamos el número 5, abrimos un paréntesis y colocamos el número 3. Cerramos ese paréntesis, ¿sí? Y aquí vamos a presionar la tecla para elevar a cualquier exponente. Entonces, puede ser, dependiendo del modelo de calculadora, un triángulo sin la base o, en su defecto, una X con un recuadro sombreado en la parte superior, ¿sí? Muy bien. Aquí, último término sería igual a 5 por 3. Y aquí sí puedo hacer esta operación. ¿Cuánto es 15 menos 1?
Menos 14. 14 positivo. Entonces, después de colocar esta tecla para elevar a cualquier exponente, ¿qué número debemos poner aquí? 14. Muy bien. Coloquen en sus calculadoras, por favor, y me ayudan con el resultado. Sí. ¿Cuánto? No saben leer millones. Está un nivel. Está 23.914.845. Ah, correcto. Muy bien. Toda esa cantidad nos salió. 23.914.845. Bien, les voy a dejar la pantalla mientras yo les voy tomando la asistencia, por favor, para que anoten la resolución de este ejercicio. A ver, ¿dónde estamos? Si es que alguien no puede utilizar su micrófono, por favor, recuerde que tiene que poner un mensaje en el chat para poderle registrar la asistencia. Menos 14. A ver. Pones 4. Por favor, esté el señor Marco Ailla. Sí, dicen presente. Gracias. Está el señor Tulio Benavides. Presente. Gracias. Está la señorita Clara Cargua. Presente, dice. Gracias. Está el señor Víctor Chávez. Presente, Licen. Gracias. Berta Chimbo. Mayra Chusik. Presente, Lice. Gracias. Mary Chusik. Presente. Gracias. Está el señor Joe Espinosa. Presente, Licen. Gracias. Está el señor José Huanga. Edison Hidalgo. Está el señor Luis Enrique Martínez. Presente. Gracias. Está el señor Diego Mera. Pedro Molina. Ana Morales. Presente, Licen. Gracias. Vicente Mullo. Presente, Licen. Gracias. Brian Pasquel. Luis Pinza. A ver, los que me están escribiendo al chat, por favor, póngame el nombre, porque no me aparece el nombre. Sí, póngame el nombre de los que están presentes. Luis Alberto Pinza. Ah, ya, Luis Pinza. Listo, gracias, presente. Lenny Quesada. Está el señor Freddy Rivera. Presente. Gracias. Está el señor John Ruiz. Está el señor Juan Taipe. Edgar Tipantuña. Presente, licenciado. Gracias. Ángel Tituaña. Jonathan Toaza. Bien, gracias. A ver, aquí voy a dejarles un deber, ¿sí? Pero no va a ser para la siguiente semana. Este deber sería para dentro de 15 días, ¿sí? De la página 18 van a resolver del ejercicio 1 al ejercicio 11, ¿sí? Entonces traten de revisar, ¿sí? Solo revisen si es que pueden resolver el ejercicio, si es que no está muy difícil, si es que no hay mucha complicación, ya vayan resolviendo ese deber. Página 18 del ejercicio 1 al ejercicio 11, ¿sí? Y la siguiente semana ustedes van a dar la prueba. Después de la prueba, a ustedes les va a aparecer la calificación que tienen en la prueba.
Las personas que tengan menos de 10 hacen la corrección de la prueba, para lo cual toman fotografías o capturan las preguntas que les hayan aparecido, porque ustedes pueden revisar el examen después de dar la prueba. Entonces capturan nomás las preguntas, hacen la corrección y le cargan a la plataforma. Listen, disculpe, ¿la prueba va a ser solo ejercicios y teoría o solo ejercicios? Ejercicios y teoría. Ya. Entonces ustedes... ¿Cómo? De la pregunta lo que dijo de la repetición. Ah, ya. ¿Todo o solo las malas vamos a hacer la corrección? Si es que sacan menos de 10, hacen todo corrigen, no solo las malas. Listo. ¿Sí? Bien, los que saquen 10 no hacen la corrección. Como ya tienen 10, se supone que sí, entonces están captando bien las indicaciones, entonces ellos no hacen la corrección. Si alguien tiene menos de 10, ahí sí hace la corrección. ¿Sí? Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, licen. Bien, entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Sí, eso sería todo por esta semana y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Cuídense Gracias. mucho. Gracias, Licen. De nada. Cuídense igual. Cuídense. Gracias.